Buenos días a todos. Kirito Uzumaki Fanfics presenta Naruto, Spider-Man Unlimited, capítulos 21 al 22. Dale a me gusta y suscríbete para estar siempre al tanto de los nuevos videos. Visita la sección de la comunidad, donde encontrarás encuestas para elegir los próximos fanfics y preguntas. Sígueme en mis perfiles de creador, tanto en la página de fanfics como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. La última vez que supimos de nuestros héroes, Iron Man y el Capitán América fueron a reparar el motor dañado por la explosión. Black Widow casi queda atrapada con Hulk de no ser por Naruto que logró liberarla y llamar la atención del Goliath verde y tener un enfrentamiento al cual luego se uniría Thor. Mientras, Fury y el resto del personal trataban de desviar el curso del helicarriel hacia el océano en caso de no poder evitar caer. Pero pocos sabían, que había un equipo de agentes liderados por Aokeye para ir a liberar a Loki. Pero justo ahora, Thor cayó fuertemente al suelo tras ser lanzado a toda fuerza. Una vez que Thor se puso de pie, llevó su mano hacia su nariz para limpiar el rastro de sangre que corría de esta. En cuanto vio la sangre, en vez de mostrarse molesto por eso, sonrió de emoción al momento de alzar su mano derecha mientras abría la mano, y en ningún momento quitó su mirada del frente. Los rugidos de Hulk resonaron por todo el lugar y Thor aún seguía con la mano alzada. Los sonidos de pasos fuertes comenzaron a hacerse cada vez más y más fuertes cuanto más pasaba el tiempo. Cuando las pisadas comenzaron a resonar como un trote, fue cuando de pronto Mjolnir salió volando de entre unas cajas hasta ir directamente a la mano de Thor. Una vez que tuvo su martillo a la mano, Thor dio un giro mientras hacía un swing con su martillo dándole un golpe a la mandíbula a Hulk, quien intentó hacerle un ataque sorpresa al dios del trueno. Hulk salió volando a estrellarse directo contra unas cajas hasta un jet que estaba allí. Gruñó de ira tras ser atacado para tomar un ala del jet y arrancarla para después lanzarla en contra de Thor, quien solo se agachó y le mandó el martillo a Hulk haciendo que este lo atrapara, pero fuese mandado a volar por la fuerza de este hasta caer al suelo. Hulk intentó levantarse, pero se llevó la sorpresa de no poder levantar la mano con la cual tenía sujeto a Mjolnir, levantándose y dejando el martillo en el suelo, luego lo tomó con las dos manos y trató de levantarlo. Pero esto le fue imposible, aunque usara toda su fuerza no fue capaz de levantar el martillo de Thor, lo único que lograba era hundir sus pies en el suelo. Pero no tuvo más tiempo para intentar levantarlo, pues Thor inmediatamente fue hacia él y le dio una patada a la cara, para después tomar su martillo. Cuando Hulk se recuperó del golpe, rugió de furia para después tratar de arremeter contra Thor, pero se llevó la sorpresa de que una telaraña se pegara a su puño y después su brazo fuerza jalado. ¿Acaso te olvidaste de mí? El causante fue Naruto, quien tenía en sus manos sujeta la red. Ese momento fue aprovechado por Thor, quien se colgó al cuello de Hulk usando su martillo. Hulk intentando quitarse al dios del trueno, hasta que de pronto dio un salto el cual destruyó el techo y siguió avanzando hacia arriba. Naruto vio como Hulk comenzó a ascender, y entonces recordó que su telaraña está atada a Hulk y lo que pasaría enseguida. Omier. Guión. Pero no terminó, pues fue jalado por la red hacia el agujero en el techo. Cap. 21 bajo ataque. En el puente. Avengers Ostasault. Fury monitoreaba el estado de la turbina dañada mientras todos los agentes estaban en acción rápida. Evacúen por completo el hangar inferior. Ordenó Fury a Il, quien asintió a la orden y fue directo hacia allá. Pero en eso, Il notó algo que rodaba en dirección hacia donde se encontraba ella. Granada. N. Boom. Pero no le dio el tiempo suficiente para reaccionar, pues explotó a pocos centímetros de ella, mandándola a volar hacia la parte inferior del puente junto con algunos agentes cerca de ella. Fury inmediatamente se puso en acción y sacó un arma para después disimuladamente caminar hasta estar a un lado de la entrada del puente. E inmediatamente algunos agentes renegados entraron por este con armas listas para disparar a las personas allí dentro. Fury tomó a uno de ellos y le dio un golpe para tirarlo al suelo y quitarle su arma, después disparó a otro que estaba por dispararle a él y terminó dándole un golpe en la cara. Pero él no notó a uno que estaba a su espalda a punto de dispararle. ¡Pam! Tan solo para después caer al suelo de un disparo dado por Maria Hill, quien tenía sangre saliendo de la parte derecha de su rostro. Mientras. Violación del perímetro. Enemigo porta uniforme de Shield. Todos tomen sus puestos, eran las palabras que resonaban por todas las bocinas del helicarriel. Mientras que Coulson caminaba hasta una puerta de acero cerrada para después poner su dedo en una placa dactilar y después puso su ojo para una lectura de retina, la cual le dio el acceso y la puerta se abrió. En otra parte. Hulk salió del suelo junto con Thor y Naruto, los cuales cayeron a este boca abajo. Pero no tuvieron tiempo para descansar, pues inmediatamente fueron tomados por el Goliath verde. De regreso al puente.
Tanto Fury como Il disparaban contra todo agente malo que intentaba entrar al puente, hasta que escucharon por las bocinas que Thor, Hulk y alguien más estaban peleando en el centro de investigación. Señor, Hulk destruirá todo el lugar. Dijo Il a Fury. Quiero que lo distraigan. Ordenó Fury. Inmediatamente Il usó un megáfono para dar la orden. Escolta 60 vuele hacia el centro de investigación y ataque al objetivo hostil. No se acerque demasiado. N. Inmediatamente tras dar la orden un pequeño jet despegó de la pista y voló con cuidado hasta acercarse a una distancia segura para evitar riesgos. Una vez estuvo en posición logró divisar lo que pasaba al frente suyo. Hulk tomó por una pierna a Thor y lo lanzó contra Naruto haciendo que ambos rubios chocaran contra la pared. Objetivo en la mira. Dijo el piloto del jet al momento de apuntar en dirección hacia Hulk, atacando al objetivo. Y comenzó a disparar varias balas en dirección hacia Hulk. Justo cuando las balas comenzaron a dar en Hulk, varias de estas parecían ser desviadas por la piel del Goliath verde, la cual parecía estar hecha de goma o algo parecido, pues las balas golpeaban su piel y la piel parecía hundirse un poco para después la bala caer al suelo. Hulk, soltando un gruñido de molestia, rugió en dirección hacia el jet para después comenzar a correr hacia él y saltar en su dirección. Los ojos del piloto se abrieron de miedo al ver a Hulk ir directo a él. Objetivo enojada. Objetivo enojado. N. Hulk logró sujetarse de la parte delantera del jet haciendo que este se desestabilice. Hulk trepó por este hasta estar frente al piloto, el cual era protegido por el cristal. Pero no sería así por mucho tiempo, pues luego intentó arrancarlo tan solo para resbalarse y quedar en la parte trasera del jet y comenzó a destrozarlo arrancándole varias cosas de este. En cuanto el jet comenzó a perder altitud, el piloto, entrando en pánico, usó la eyección para que el cristal se abriera y su asiento saliera volando, pero Hulk fue más rápido y lo atrapó para después rugir mientras lo lanzaba con fuerza lejos de él. Para suerte del piloto, luego se despegó el paracaídas. ¡Kabom! Pero para Hulk el jet en el que estaba explotó y el gigante verde comenzó a caer en el aire en caída libre. Bueno, es Hulk que le estará bien. Mientras con Iron Man usó un rayo láser para cortar una parte de escombro de las hélices para después dar un salto a este haciendo que las mitades cayeran hacia abajo. Mientras que con el Capitán América, este notó que varios agentes malos estaban llegando al lugar. Uno de estos sacó una granada y quitó el seguro. El capitán inmediatamente supo lo que pasaría, así que dio un salto para interceptar la granada cuando esta fue lanzada y la lanzó al aire para que ésta explotara lejos de la turbina. Después dio un salto para quedar enfrente del agente y darle un golpe en la cara tirándolo al suelo y después le quitó su arma. Inmediatamente golpeó a otro en el estómago y lo tomó de la ropa para tirarlo al fuera del helicarriel y este fuera arrastrado por el aire. Luego notó que otro estaba llegando y este comenzó a disparar, así que se cubrió usando una parte del lugar y después salió para igualmente comenzar a disparar el arma del agente que le habían quitado. Dio un salto para sujetarse de la barandilla y estar de pie sobre el pequeño puente y comenzar a disparar nuevamente mientras retrocedía lentamente. De regreso al puente con Fury. El directo seguir disparando a todo aquel que intentase entrar al lugar. Aquí no lograrían entrar, entonces ¿qué están tratando de hacer? Se preguntó Fury, pues era inútil que alguien lograra entrar allí. Pero en eso, un sonido le llamó la atención y vio una flecha salir disparada hacia uno de los monitores y conectarse a este. Inmediatamente varios monitores más comenzaron a fallar hasta apagarse. Y eso trajo como consecuencia que otra de las turbinas se apagara, la turbina 1 para ser exactos. Turbina 1 inhabilitada. Enseguida el helicarriel comenzó a ladearse mientras descendía lentamente. Fury vio en dirección hacia donde había provenido la flecha y vio la rendija de respiración abierta y no hacía falta ser un genio para saber qué pasó. Es Barton. Desmanteló nuestros sistemas y se dirige al centro de detenciones. Alguien me copia. Dijo Fury usando un intercomunicador esperando recibir una respuesta rápida. Aquí agente Romanoff. Lo copio, escucho a Natasha desde la otra línea y asumió que esta inmediatamente fue directo hacia allí. Mientras, por los pasillos del helicarriel. Pou. Pam. Naruto estaba corriendo como alma que lleva el diablo mientras golpeaba a cada agente malvado con el que se encontraba e intentaba dispararle, aunque no sabía si todos los que lo intentaban disparar sean los malos y en verdad son buenos, solo que creen que él es de los malos. Para distinguir a los buenos de los malos solo basta con ver si te disparan. Pues si te disparan son malos. Aún recordaba la situación, después de recibir una paliza por parte de Hulk, tanto Thor como él fueron por caminos distintos, Thor a donde estaba Loki, mientras que Naruto en dirección al motor 3. Inmediatamente se agachó esquivando un disparo de un agente malvado y le barrió las piernas tirándolo al suelo y después golpearlo en la cara dejándolo fuera de combate. Espero que este camino no esté tan lleno de baches. Se dijo a sí mismo continuando con el camino al motor 3.
Finost. De regreso con Iron Man. Este voló hasta estar dentro de la turbina y después ponerse en posición para comenzar a empujar las hélices. Stark, perdemos altura, escuchó Iron Man desde su casco la voz del director Fury. Sí, ya lo noté. Le respondió el héroe acorazado comenzando su trabajo. Al principio fue difícil pues estas parecían estar atascadas, pero aumentando la potencia en sus botas finalmente logró mover las hélices primero lentamente para después ir ganando velocidad poco a poco. Mientras con Cap aún seguía teniendo sus problemas con uno de los agentes que le disparaba, pero en eso unos disparos fueron lo suficientemente cercanos para hacer que diese un paso en falso hacia atrás a la parte donde terminaba la habitación y estaba el aire para resbalarse y casi caer al aire de no ser porque logró sujetarse de un cable. Las cosas estaban complicando. Con Thor estaba corriendo hacia el centro de detención, hasta que finalmente logró llegar para ver cómo la celda de Loki estaba siendo abierta y caminaba hacia la salida de esta. ¡No! Thor intentando impedirlo corrió hacia Loki para atraparlo, pero cuando estaba por tocarlo, solo lo atravesó y cayó dentro de la celda, al momento en que ésta se cerrara. Una vez que se puso de pie notó que el Loki que estaba enfrente suyo se desvanecía en un ligero resplandor dorado y al lado de había otro Loki el cual sonreía con diversión sardónica. ¿Cuántas veces caerás en ese mismo truco? Preguntó divertido. Mientras en otro sitio. Kill la Kyle Ryukost, mató Isteme. Clint Barton caminaba por el interior de un corredor secreto en dirección hacia donde estaba Loki. Pero no tomaba en cuenta el hecho de que era seguido de manera sigilosa. Pero eso solo duró unos segundos, pues inmediatamente logró escuchar algo y luego disparó una flecha en donde había escuchado. Pero en eso, Natasha, quien había estado siguiendo a Clint, logró desviar la trayectoria de la flecha antes de ser disparada tomando la mano de Clint y desviándola. Clint inmediatamente inició un contraataque, pero Natasha le dio una patada giratoria para hacerlo hacia atrás y deslizarse a la plataforma inferior, para después darle un ataque sorpresa por la espalda. Ambos se enfrascaron en un intenso combate cuerpo a cuerpo que hacía que ninguno diese la ventaja a su oponente, aun cuando Clint la atrapó con su arco, Natasha contraatacó con un cabezazo haciendo que el arquero retrocediera un poco y Natasha le arrebató el arco. Pero Clint sacó una daga e intentó clavárselo a Natasha, ella logró atraparle el brazo pero eso la hizo quedar contra las cuerdas pues Clint intentó usar todas sus fuerzas para clavar la daga en el único punto cercano de Natasha, su cuello. Viéndose en problemas Natasha tuvo que hacer uso de una táctica sucia, mordió en brazo de Clint haciendo que soltara la daga. Finalmente hizo una maniobra para enredar a Clint con sus piernas y después dar un giro para después hacer que Clint se golpeara la cabeza con la barandilla. El golpe había sido bastante fuerte, pues Barton había quedado desorientado. Pero como pudo levantó levemente su mirada para ver a una agitada Natasha. ¿Natasha? Preguntó confundido Barton. Pow. Pero inmediatamente recibió un fuerte golpe a la cara haciendo que cayera al suelo por completo inconsciente. Al ver el cuerpo inconsciente de Barton en el suelo Natasha suspiró aliviada y se tomó un momento para descansar. Finost. De regreso con Thor. Usó a Mjolnir para golpear el cristal de la celda creando unas grandes grietas en Pero en cuanto dio el golpe las agarraderas de la celda la soltaron un poco haciendo que Thor se detuviera de volver a golpearla. Loki solo rió al momento de ir hacia los controles de la celda mientras era visto por su hermano. Los humanos nos creen inmortales. ¿Quieres comprobarlo? Y apretando unos botones hizo que la escotilla por debajo de la celda se abriera para revelar el cielo por debajo. Pero justo cuando estaba por oprimir los botones para soltar la celda. Por favor apártate de allí. Dijo una voz a su espalda y al girarse vio al agente Coulson apuntarlo con una gran arma. Loki siendo sensato se apartó de los controles a paso lento mientras Coulson se acercaba. ¿Te gusta? Comenzamos el prototipo después de que enviaste al destructor. Si soy honesto no sé qué es lo que hace. Pero en eso, comenzó a cargar el arma en manos haciendo que ésta suelte un ruido y comenzara a brillar lentamente. ¿Qué te parece si lo descubrimos? N. Pero inmediatamente sintió un dolor punzante que atravesó su espalda y vio una cuchilla cubierta de sangre salir de su pecho. La razón de esto, otro Loki lo había atacado a traición por la espalda clavando su cetro en Coulson, mientras que el Loki que estaba enfrente desaparecía en un resplandor. ¡No! Gritó Thor al ver esto golpeando el cristal con su puño. Inmediatamente Loki retiró su cetro del pecho de Coulson haciendo que cayese al suelo con sangre en saliendo de la herida y una ligera línea de sangre saliendo de su boca. El arma que anteriormente había tenido en manos cayó de estas para caer en su regazo. Loki, ignorando la mirada de furia que le dirigía su hermano, comenzó a ir nuevamente hacia los controles acercó su mano al botón que soltaría la celda. Teniendo una última mirada con su hermano,
Apretó el botón al momento de que los brazos soltaran la celda para que ésta comenzara a caer llevándose a Thor. Durante la caída libre la celda estaba girando de modo loco haciendo que Thor estuviese tratando de encontrar un buen momento para golpearla con fuerza y salir de allí. Pero no fue hasta que finalmente Dio se sujetó con fuerza del techo de la celda y usando el cristal atrás como impulso para salir disparado a gran velocidad con Mjolnir al frente. Crash. Y atravesar el cristal justo a tiempo para evitar el choque de este contra la costa de una playa para en su lugar aterrizar o mejor dicho chocar contra un campo de flores. Mientras, con Loki, él solo volvió a apretar los botones para cerrar la escotilla y comenzar a retirarse. Vas a perder. Dijo la voz moribunda de Coulson llamando su atención. ¿De verdad? Preguntó sarcástico. Está en tu naturaleza. Agregó. Loki soltó una ligera risa. Sus héroes se separaron. Su fortaleza flotante pronto se estrellara. ¿Cuál sería mi desventaja? N. No tienes convicción. Le respondió Coulson mientras disimuladamente lleva a su mano hacia el gatillo del arma en su regazo la cual apuntaba en un ángulo perfecto hacia Loki. No creo que. N. Boom. Crash. Rápidamente Coulson apretó el gatillo haciendo que el arma disparara fuertemente contra Loki haciendo que éste saliese volando por la habitación hasta estrellarse contra la pared para llegar a la habitación al lado. El silencio inundó el lugar por unos segundos, hasta que Coulson dijo. Así que eso hace. N. Mientras en el puente. Iron Man Soundtrack Main Theme Song. La calma había llegado a este por el momento, pues todos habían vuelto a sus puestos designados y ya no había agentes intentando entrar. Mientras que Fury veía la altitud en la que se encontraban a través de los monitores y vio que el número descendía rápidamente. Esperaba que Stark lograra reparar a tiempo la turbina. Mientras con Iron Man él seguía empujando con fuerza la hélice para hacer que la turbina ya arrancase por sí solo, ya faltaba poco solo unos pocos segundos empujando más. Y finalmente el helicarriel se estabilizó y comenzó a ganar altitud nuevamente. Capitán la palanca. Dijo Iron Man en ese momento. Necesito un minuto, escucho la voz del capitán la cual sonaba como si estuviese agitado. La palanca, ahora. Dijo Iron Man algo tenso. Mientras, con capítulo. Él ya había logrado llegar nuevamente a bordo del helicarriel y comenzó a arrastrarse para evitar ser golpeado por las balas de los agentes que seguían allí. Mientras que Iron Man comenzó a sentir como sus manos comenzaban a separarse de la hélice poco a poco aterrándolo. El capitán aún seguía arrastrándose hasta que. ¡Pow! ¡Pam! Escuchó unos golpes para enseguida ya no escuchar nada más y al levantar la cabeza vio a Naruto de pie con los cuerpos inconscientes de los agentes tirados a su lado. Finalmente, Iron Man no pudo seguir la velocidad de las hélices hasta que chocó contra la hélice a su espalda. ¿O no? Masculló al momento de ser succionado por la turbina en la parte inferior y comenzar a chocar contra varias de estas. Steve finalmente se puso de pie y tomó la palanca para bajarla haciendo que el mecanismo de la turbina se abriera dejando libre a Iron Man quien cayó por unos cuantos metros al aire hasta que logró volar, pero los propulsores de sus manos y botas se apagaban intermitentemente mientras que chispas salían de su traje y este mostraba abolladuras y partes rayadas. Sabiendo que probablemente no tendría mucho tiempo voló hasta donde estaban el capitán y Naruto. Pero al parecer no contó con la presencia de este último, ya que por accidente lo tacleó haciendo que estos dos cayeran al suelo fuertemente. Sí me alegra verte Tony. Pero me estás aplastando. Masculló el rubio mientras se quitaba a Tony de encima. En mi defensa. Decía Iron Man al momento que la placa de su rostro ascendería revelando su rostro. No sabía que estaban allí. N. Los tres soltaron un suspiro colectivo al poder descansar después de toda esta emoción vivida. Aunque eran ignorantes de todo lo que había pasado en este momento. Entre eso, Loki había logrado llegar hasta el jet en donde lo estaban esperando y escapó hasta donde estaba el lugar donde llevaría a cabo su plan. Sintió que la victoria estaba cerca. Finost. Mientras, en el centro de detención. Fury y varios agentes llegaron al lugar lo más rápido posible para ver la situación. Y Fury vio las cosas, no había señal de Thor, la celda tampoco al igual que Loki. Y Coulson estaba en el suelo apoyado en la pared desangrándose. Inmediatamente fue hasta donde estaba el agente y se arrodilló para ponerse cara a cara con él. Lo siento jefe, el dios escapó. Dijo Coulson con voz cansina y entrecortada. Concéntrate. Tus ojos en mí. Ordenó Fury ignorando a Coulson. No, hoy me retiro señor. N. No es una opción. N. Tranquilo jefe, esto jamás habría funcionado, sin darles primero, algo en qué. Pero Coulson se detuvo al momento de dar el último respiro. Sus ojos perdieron el brillo de la vida y finalmente se cerraron. Naruto Ostuno Sadness Sansorou.
Fury vio al difunto Coulson por unos segundos para después bajar la cabeza y guardar silencio por un minuto, después se puso de pie nuevamente permitiendo que el equipo médico que recién llegaba atendiera a Coulson aún sabiendo que ya era tarde. En eso, usó su comunicador para dar la noticia a todos. Perdimos al agente Coulson. Aviso Fury. Ya enviamos al equipo médico, escucho a alguien informarle. Ya están aquí. Llegaron tarde. N. La noticia cayó como un balde lleno de agua fría sobre todos, desde los agentes, Hill, Steve, Tony y Naruto. Minutos más tarde. Ahora estamos en el puente, en la mesa de conferencias. Sentados en esta mesa estaban Tony, Steve y Naruto sentados mientras que Fury estaba al frente suyo. Steve ya no tenía puesto el traje de capitán al igual que Tony que estaba fuera de su armadura. El aire que estaba rodeando la sala estaba por completo lleno de seriedad y pesar por lo que había pasado hace solo unos minutos atrás. Fury se acercó hasta la mesa mientras sacaba algo de su bolsillo. Esto estaba en la chaqueta de Coulson, creo que al final no pudo conseguir que las firmaras. Y lanzó lo que sacó a la mesa para que estuviesen enfrente de Steve. Los tres pudieron ver lo que había en la mesa, y eran las tarjetas coleccionables del Capitán América. La posesión más preciada de Coulson, manchadas de sangre, su sangre. Estamos paralizados en el aire. Nuestras comunicaciones, la ubicación del cubo, Banner, Thor, no tengo nada para ustedes y perdí mi único ojo bueno. Dijo Fury mientras veía a Steve tomar una de las tarjetas mientras que Tony y Naruto veían hacia el piso. Sabía que esto venía. Sí, pensábamos en construir un arsenal con el Tesseracto, pero jamás invertí mucho tiempo en esa idea, porque aposté por algo aún más riesgoso. N. Surgió una idea, y tanto Stark como Parker la conocen. Eso llamó la atención de los dos mencionados, y pensaron saber a qué se refería. Se llamó la iniciativa Avengers, la idea era buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales, y tratar de convertirlas en algo más. Ver si podían unirse cuando necesitáramos que libraran las batallas que nosotros no podríamos ganar. Phil Coulson murió creyendo firmemente en esa idea, en los héroes. N. Inmediatamente, Tony se puso de pie y salió del puente. Los otros tres ocupantes aún seguían allí, viendo cómo el genio millonario salía del lugar. Bueno, la idea es obsoleta, ¿verdad? N. Eso dejó el aire pesado en el puente. Mientras, con Thor. El dios del trueno caminó despacio por el campo de flores en el que había caído en dirección hacia donde estaba su martillo clavado en el suelo. La rabia y el pesar aún estaban en su mente en ese momento, había visto al noble Coulson ser asesinado por su hermano. Finalmente llegó hasta donde estaba su martillo, lo miró por unos segundos para después extender la mano intentando llamarlo, pero la ira en su cabeza le impedía hacerlo y solo apretó los puños en señal de furia en su lugar. Finost. Mientras en otra parte. Caíste del cielo. Los ojos de Bruce se abrieron inmediatamente tras escuchar a alguien hablar cerca de él. Una vez que estuvo despierto notó algunas cosas. 1. Había vuelto a la normalidad, obviamente. 2. Estaba acostado sobre unos escombros en el interior de un gran almacén que parecía estar completamente vacío. 3. Estaba desnudo, esta vez sus pantalones no se salvaron. Y una más, había un viejo hombre vestido de guardia viéndolo desde encima de unos escombros arriba de él. Bruce se masajeó el rostro unos segundos para después preguntar. No lastimé a nadie, ¿verdad? N. El guardia solo negó. Aquí no había nadie a quien pudieses lastimar. Pero sí asustaste a varias palomas. Le respondió. Bruce soltó un suspiro de alivio. ¡Qué suerte! N. O mejor dicho, buena puntería. Agregó el guardia llamando la atención de Bruce. Caíste aquí despierto. N. ¿Lo vio? N. Cada segundo. Atravesaste el techo. Grande, verde y completamente desnudo. Le dijo al guardia mientras tomaba algo que estaba a su lado y se lo daba a Bruce, lo cual fue unos pantalones morados, y una camisa azul, junto con unos zapatos. Toma. Pensé que no te quedarían, hasta que te encogiste a un tamaño más decente. N. Bruce ni lento y perezoso comenzó a ponerse primero los pantalones. Gracias. Agradeció el gesto. Eres un alien. N. Eso tomó por sorpresa a Bruce. ¿Qué? N. Del espacio, un alien. N. No. Respondió Bruce levantándose para proceder a ponerse la camisa. Pues, ve a ver al doctor. N. Bruce solo sonrió divertido, su problema no era algo que pudiese ser tratado. Ya lo intento y eso llevó a una pelea contra un monstruo en Harlem. De regreso al helicarriel. Clint Barton recobró la consciencia, todo estaba tan confuso, la cabeza le daba vueltas, sentía su cerebro revuelto cual huevo en el desayuno. Intentó moverse, pero se llevó la sorpresa de tener sus manos y pies esposados en una silla pegada al piso. Clint, vas a estar bien.
Escuchó una voz a su lado y giró la cabeza para ver a Natasha de pie a un lado suyo. ¿Eso crees? Preguntó Clint tranquilizándose y respirando. ¿Estás segura? N. Natasha comenzó a ir hacia una mesa en donde había una mesa con un vaso y una jarra de agua para comenzar a servir agua. Yo no, el tipo, quiero librarme de él. N. Trata de calmarte, esto tomará tiempo. Le dijo Natasha con calma. Aún no lo entiendes. ¿Alguna vez alguien se ha metido a jugar en tu mente? Dijo entrecortadamente Clint mientras veía a Natasha. ¿Enviándote lejos para meter a otro ser? ¿Has sentido que te parten en pedazos? N. Tú sabes que sí. Le respondió Natasha sin dudar. Clint bajó la cabeza sintiéndose estúpido, había olvidado cómo conoció a Natasha. ¿Cómo desperté? ¿Cómo lo desplazaste? Preguntó queriendo saber cómo había sido sacado del control mental. Recalibración cognitiva. Te di un duro golpe en la cabeza. Le respondió la pelirroja mientras desataba las manos de Clint y le daba el vaso de agua. Clint inmediatamente tomó el vaso y bebió el contenido apresuradamente, por alguna razón tenía sed. Gracias. Natasha a cuentos agentes. N. No Clint. No te tortures de ese modo. Le interrumpió Natasha. Loki lo hizo. Aquí hay monstruos y magia. Jamás entrenamos para algo como esto. N. ¿Logró huir? Preguntó nuevamente Clint recibiendo un sí de Natasha. ¿Sabes a dónde fue? N. Clint negro volviendo a tomar un sorbo de agua. No necesitaba saber, no pregunté. Aunque pronto pondrá en marcha su plan, será hoy. N. Lo detendremos. Aseguró Natasha, estando muy segura de aquello. ¿Sí? ¿Quién es? N. No tengo idea. ¿Quién siga vivo? Respondió Natasha, aunque tenía cierta idea de quiénes lo harán. Clint volvió a servirse agua para volver a tomar. Bueno, si puedo poner una flecha en el ojo de Loki, supongo que dormiré tranquilo. N. Ya te reconozco. Dijo con una sonrisa la espía. Pero yo a ti no. Dijo Clint sorprendiendo a Natasha. Eres una espía, no un soldado. Y ahora quieres pelear en una guerra. Lo dicho por Barton tenía sentido, Natasha se vio más a ella como una espía que sigue órdenes por sus superiores, no alguien que salve a personas por voluntad. ¿Por qué? ¿Qué te hizo Loki? N. Recordando la charla que tuvo con Loki previo al ataque, Natasha solo negó. Nada, solo, ya me descubrió. Estoy en números rojos, quiero limpiar mi deuda. N. Mientras, en el centro de detención. Tony estaba viendo el lugar en donde había sucedido, el escape de Loki, la desaparición de Thor y la muerte de Coulson. Es cierto que Coulson y él apenas se consideraban conocidos, desde lo sucedido con Ivan en 2008 apenas si se dirigían la palabra y conversaban ocasionalmente. Pero conforme pasó el tiempo, solo un poco de amistad había entre ellos, a pesar del hecho de que Tony era un libertino y Coulson hasta cierto punto un serio. Pero el sentimiento que tenía justo ahora, era como lo que pasó con Jinsen. ¿Tenía esposa? Preguntó una voz a su lado, y al girarse vio llegar a Naruto y Steve. Los dos con una cara solemne ante lo que había ocurrido. Tony negó con la cabeza. No, pero salía con una chelista. N. ¿Algún familiar? Preguntó esta vez Naruto. No había conocido mucho a Coulson hasta solo este tiempo, pero saber que murió lo había hecho sentir mal. Y más aún sabiendo que, de haber seguido a Thor, tal vez pudo haber evitado esto. No hasta dónde sé. Respondió nuevamente Tony. Parecía ser un buen hombre. Dijo Steve. Fue un idiota. Corrigió Tony. Por tener fe. N. Por ir a enfrentar a Loki solo. Respondió Tony como si fuese lo más obvio. Por más que odie decirlo, hacía su trabajo. Dijo Naruto, su trabajo era detener a Loki y su plan al igual que el de ellos. Pero todo se había ido al diablo. Loki escapó, la ubicación del Tesseracto fue destruida y el único que lo supo fue Bruce y él sepa Dios en dónde está. Era mucho para él. Debió esperar, tenía que. A veces no hay otra salida Tony. Le dijo Steve tratando de defender a Coulson. Si eso ya lo sabía. Le interrumpió Tony sabiendo el hecho de por qué el capitán estaba en la época actual. ¿Es la primera vez que pierdes a un soldado? N. No somos soldados. Dijo Tony de pronto mostrando otra faceta que ninguno de los dos habían visto, uno serio, uno donde las bromas no eran permitidas. Yo no marcho al mismo paso que Fury. N. Tampoco nosotros. Dijo Naruto. Él manchó sus manos con la misma sangre que Loki. Pero ahora necesitamos dejar todo eso atrás y detenerlo. Con lo que sabemos Loki necesita una fuente de energía de alta densidad. Hay que hacer un. N. Naruto Shippuden Ostu no Track 23 Taiji, Confronting. Lo hizo personal. Dijo de pronto Tony llamando su atención. Y antes de que digan que no es el punto, en verdad es el punto, el de Loki al menos. Nos atacó a nivel personal ¿por qué? N.
Naruto tuvo que darle razón, su charla con el dios de las mentiras seguía fresca. Y no solo eso, la fe de Stephen Furry, el pasado de Natasha, Barton, Bruce, la muerte de Coulson. Nos quería separar. Respondió Steve como si fuese lo más obvio. Si bien divide y vencerás es una estrategia maestra en la guerra, creo que hay otra razón. Opino Naruto, Loki era un maestro jugador de la mente, pero también era orgulloso. Es cierto. Él tiene claro que ganará si nos derrota, eso es lo que quiere. Quiere vencernos y que lo vean haciéndolo. N. Quiere una concurrencia. Razonó Naruto recordando que había algunos criminales idiotas que se filmaban cometiendo crímenes en vivo dándole facilidad a Naruto para atraparlos. Sí, eso quedó claro en Alemania. Concordó Steve recordando su primera pelea con el dios nórdico. Eso solo fue el avance. Hoy es la noche de estreno. Prosiguió Tony. Loki es peor que una diva, no. Quiere flores. Quiere desfiles. Quiere un monumento que llegue a los cielos con su nombre escrito en. E inmediatamente Tony se detuvo como si hubiese tenido una epifanía. Naruto se extrañó ante eso y vio a Steve para verlo tener la misma expresión. Naruto se preguntó por qué Tony se había puesto así en cuanto mencionó eso del monumento que llegue al cielo con. En eso, los ojos de Naruto se abrieron, monumento que lleguen al cielo con su nombre escrito en él, como la torre Stark. La torre que es alimentada por un reactor Arc que es una fuente de energía autosustentable. Energía la cual necesitaría Loki para la máquina. Tony, ¿estás pensando en? N. Hijo de. Le interrumpió Tony y comenzó a caminar lejos de allí en dirección hacia el taller del helicarriel. Habían logrado encontrar el Tesseracto. Nueva York, Manhattan. Fin de capítulo. Naruto Shippuden Ostu no Track 01 Shippuden. El Capitán América comenzó a caminar por los pasillos del helicarriel en dirección a la ubicación actual de Natasha. Habían logrado localizar el Tesseracto, y necesitarían toda la ayuda posible. Finalmente, llegó hasta la puerta de una habitación para al abrirla encontrarse cara a cara con Natasha. Nos vamos. Indicó el capitán. ¿A dónde? Preguntó la agente. En el camino te explico, ¿puedes volar uno de los jets? Preguntó capítulo. Pero en eso, un sonido le llamó la atención y se giró para ver al otro lado de la habitación a Clint Barton salir del baño de la habitación secándose las manos. Yo sí. Le respondió el arquero. Steve miró por unos segundos a Clint, para después ver a Natasha y recibir un asentimiento de esta. ¿Tienes un traje? Preguntó nuevamente recibiendo un sí de la gente. Póntelo. N. Mientras, con Thor. Él tomó a Mjolnir y lo alzó al aire, al momento de que un gran vendaval y truenos lo envolvieran. Y en eso, partes faltantes de su armadura comenzaron a cubrir su cuerpo por completo al igual que su capa roja. De regreso al helicarriel. El Capitán América tomó su escudo y lo puso en su espalda. Aunque se puso su carcaj de flechas y su arco. Black Widow accionó sus brazaletes. Mientras que, en el taller, Tony Stark le estaba haciendo unas ligeras reparaciones a su casco de Iron Man, al momento en que las luces de los ojos se encendieran. Mientras, que Naruto en uno de los baños del helicarriel se miraba al espejo. Tenía puesto todo su traje, menos la máscara mirando su rostro por unos segundos. Tal vez este sea el reto más grande de toda su vida, pero si con su ayuda podían evitar que la tierra fuese conquistada por un remedo de Dios con aires de rey, que así sea. Viéndose una última vez en el espejo, se puso la máscara y salió del baño para ir en dirección hacia donde estaban los jets. En el transcurso del camino se encontró con el capitán, Black Widow y Hawkeye para después seguirlos. Una vez que llegaron hasta uno de los jets se encontraron con un agente que estaba trabajando en este, y al verlos este rápido habló. Oigan, no tienen autorización para estar aquí. Hijo, por favor no. Le interrumpió el capitán. Mientras, en el puente. Nick Fury estaba viendo en sus manos las tarjetas de Capitán América de Coulson con pesar por la muerte de su más fiel mano derecha. Pero no tuvo más tiempo de verlas pues en ese momento se le acercó Maria Lily y se puso a su lado. Señor, esas tarjetas, estaban en el casillero del agente Coulson, no en su chaqueta. Dijo él mientras veía las tarjetas en manos de Fury. Solo les di el impulso que necesitaban. Respondió Fury como si fuese lo más sencillo. Despegue no autorizado en la plataforma 6, indicaron en los altavoces, y en ese inmediatamente pudieron ver primero a Iron Man salir volando a gran velocidad siendo seguido de un jet. Lo encontraron. Indicó Fury al ver tanto al héroe como al jet salir volando. Que reactiven las comunicaciones como puedan. Quiero ojos en todas partes. N. La batalla por el destino del mundo estaba por comenzar. Cap. 22 La batalla de Nueva York. De regreso con Iron Man, a pesar del mal estado de su traje,
El héroe de hierro volaba a una buena velocidad que había logrado dejar atrás al jet que lo seguía para llegar antes a la ciudad de Nueva York, a pesar de que en momentos intermitentes los propulsores se apagaban y volvían a encender. Pero como se dijo antes, logró llegar a la ciudad en rumbo hacia donde estaba el Tesseracto. La Torre Stark. Una vez llegó allí, voló por lo alto para ver por arriba una máquina en donde estaba el Tesseracto, y al lado de la máquina estaba el Dr. Selvig haciendo unos cálculos o secuencias en la computadora. Señor, apague el reactor Ark, pero el cubo ya es autosustentable, le avisó Jarvis a Iron Man desde el interior del traje haciendo que el héroe maldijera. Apáguelo Dr. Selvig, dijo Iron Man llamando la atención del astrofísico. Ya es tarde. No se desactivará. Le respondió al momento de ver nuevamente el Tesseracto. Ella quiere enseñarnos algo. Un nuevo universo. N. Ok. Harto de la locura, Iron Man disparó 2 rayos expulsores hacia la máquina. Pero se llevó la desagradable sorpresa de que una especie de campo de fuerza protegiera la máquina, pero esto también provocó una ligera onda de choque que hizo mandar a volar a Iron Man un poco y a Dr. Selvig para que este último cayera al suelo del techo inconsciente. La barrera es de energía pura, es impenetrable, informó Jarvis. Sí, ya lo noté. Dijo Iron Man mientras se estabilizaba y después vio en otra dirección de su torre, justo en el balcón, en donde estaba Loki esperándolo con una sonrisa. Es hora del plan B. N. Señor, el Mark 7 todavía no está listo para ser activado. Tengo prisa, olvida los acabados. Le dijo Iron Man al momento de descender hasta la plataforma de cambio. Enseguida, comenzó a caminar por esta al momento de que la máquina comenzara a quitarle las piezas del traje. Y mientras caminaba, no dejó de mirar hacia Loki quien igualmente lo estaba viendo y también caminaba hacia el interior de la torre. Una vez que estaban dentro, Loki habló primero. Dime que vienes a apelar mi lado humano. N. De hecho, planeaba amenazarte. Le respondió Tony mientras caminaba en dirección hacia su minibar. Para eso necesitas de tu armadura. Le señaló divertido el dios nórdico. Sí, está maltratada, y tú tienes la linternita del destino. Le respondió mientras señalaba al cetro de Loki quien igualmente lo vio y después se dispuso a prepararse un trago. ¿Algo de tomar? N. Nada cambiará con tus distracciones. N. Amenazas. Le corrigió Tony. ¿No quieres, seguro? Pues yo sí. Y tomó un trago de su bebida. Los Chitauri ya vienen, nada lo cambiará. ¿A qué tendría que temer? N. Boku no Hero Academia Host número 03, My Hero Academia Main teme. A los Avengers. Respondió Tony para confusión de Loki. Así nos hacemos llamar. Somos una especie de equipo. Los héroes más poderosos del planeta. Sí. Ya los vi. Dijo con desdén Loki recordando a los humanos de antes. No negaré que nos tomó trabajo llevarnos bien. Pero hagamos un recuento. Dijo Tony mientras discretamente sacaba de un cajón del minibar una pequeña pulsera roja y dorada y se la ponía. Tu hermano, el semidios. Un supersoldado, una leyenda viviente que superó su propia leyenda. Un joven arácnido de Queens con un gran futuro por delante, un hombre con un temible control de manejo del aire, un par de asesinos maestros. Y tú, mi amigo, te las apañaste para molestar a todos y cada uno de ellos. N. Ese fue el plan. Dijo con satisfacción el dios de las mentiras. No tan buen plan. Le refutó Tony terminando de beber su trago. Pues cuando vengan, y lo harán, será tu fin. N. Yo tengo tropas. N. Tenemos un Hulk. N. Creí que la bestia se había escapado. N. No cambies el tema. No hay un trono, no hay una versión de la historia en donde tú obtienes el triunfo. Le dijo Tony mientras comenzaba a acercarse a Loki. Tal vez tu ejército sea demasiado fuerte para nosotros, pero tú causaste todo esto. Y si no podemos proteger a la Tierra, puedes estar malditamente seguro de que la vengaremos. N. Y eso fue todo. Esto fue lo único que faltaba para que la fachada de Loki cayera. Y con los ojos entrecerrados, Loki se acercó al desprotegido genio millonario mientras sujetaba con fuerza su cetro el cual comenzaba a brillar desde su gema. Tus amigos tendrán tiempo para mí, cuando estén ocupados peleando contigo. Y puso la punta del cetro en el pecho de Tony esperando llevar a cabo su plan de controlar la mente de Tony. Pero se llevó la sorpresa de no poder hacerlo, pues cuando el cetro tocó el reactor Ark en el pecho de Tony la gema del cetro se apagó. Desconcertado, Loki intentó hacerlo otra vez, pero el resultado fue el mismo. Antes funcionaba. Susurró impactado Loki. Bueno, son problemas técnicos. Es bastante común, 1 de cada 5. Pero Tony fue interrumpido cuando Loki lo tomó del cuello para después lanzarlo contra el suelo. Jarvis, cuando quieras, dijo desde el suelo el inventor mientras trataba de recuperar aire.
Pero, nuevamente, Loki lo tomó del cuello y caminó hasta estar al frente de la ventana. Todos ustedes caerán ante mí. N. Pero, Tony miraba en dirección hacia un compartimiento el cual se iba abriendo lentamente. Despliégalo. Despliégalo. N. Crash. Pero inmediatamente, Loki lo lanzó contra la ventana destruyéndola y haciendo que Tony comenzaba a caer en caída libre hacia el suelo del asfalto. Loki vio con satisfacción esto, pero no tuvo mucho tiempo para ellos, pues luego un borrón rojo y dorado pasó justo a su lado y atravesó otra de las ventanas de cristal. Iron Man Soundtrack Main Theme Song. Dicho borrón, resultó ser una especie de mini cohete con un diseño igual al traje de Iron Man el cual voló hasta donde estuviese Tony cayendo, al momento de usar un sensor infrarrojo para el cual una vez que conectó con la pulsera de Tony brilló y comenzó a desarmarse para después armarse alrededor del genio millonario. El mismo cohete comenzó a tomar forma alrededor de Tony, hasta que finalmente reveló ser un traje de Iron Man el cual una vez puesto completamente rápido usó los propulsores para volar hasta la cima de la torre. Cuando finalmente llegó, estuvo volando frente a un atónito Loki. Y hay una persona más a la que hiciste enojar. Habló con ira muy evidente Iron Man. Su nombre era Pil. N. Antes de que Loki pudiese hacer algo, Iron Man lo atacó con rayos repulsores haciéndolo caer al suelo. Pero tiempo no tuvo para sentirse bien, pues inmediatamente la máquina con el Tesseracto comenzó a funcionar hasta que lanzó un rayo láser azul al cielo mismo. Inmediatamente, lentamente un portal comenzó a abrirse del cielo el cual comenzó a agrandarse hasta que finalmente, la primera horda del ejército Chitauri comenzó a descender en dirección a la Tierra. Cierto, las tropas. Dijo Iron Man recordando ese pequeño detalle. Inmediatamente, comenzó a volar en dirección hacia donde estaba el portal mientras usaba todas las armas a su disposición para impedir el descenso de varios de los Chitauri a la Tierra. Pero, desgraciadamente, no podía evitarlos a todos, y varios lograron volar hasta el suelo y así comenzar a atacar al planeta. Los civiles intentaban correr lejos de la zona de ataque con tal de salvarse de los Chitauri, pero estos lanzaban una gran cantidad de ataques con sus armas láser provocando severos daños a los alrededores. Todos los civiles corrieron a los interiores de los edificios más cercanos para refugiarse del ataque, mientras que muchas otras estaban a merced de los Chitauri. Finost. Mientras, desde la torre Stark. Loki fue caminando por el balcón de la torre observando con atención la invasión Chitauri comenzar mientras su ropa cambiaba tomando su atuendo normal. Pero no tuvo tanto tiempo más para seguir admirando, pues a un par de metros al lado suyo aterrizó Thor. Loki. Habló el dios del trueno llamando la atención de su hermano. Desactiva el Tesseracto o lo destruiré. Ordenó con voz fuerte. No puedes. Nada lo desactivará, solo nos queda, la guerra. Respondió Loki en tono retador mientras blandía su cetro. Tú lo pediste. Y tras lo dicho por Thor ambos hermanos comenzaron a pelear entre ellos. Loki blandía con maestría el cetro intentando tumbar a Thor o atravesarlo con la punta, pero Thor respondía con esquivos o usando su martillo para interceptar y lanzar rayos contra Loki. En eso, en un choque entre el cetro y el martillo se produjo una ligera explosión la cual destruyó uno de los cristales del balcón e hizo caer una de la letra K del letrero de la torre. Mientras, de regreso a las calles. Todos los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York comenzó a llegar al lugar para comenzar con el contraataque. Pero por desgracia, sus ataques no eran nada comparados con los de los Chitauri. Pero cerca del lugar, el jet en donde iban el resto de nuestros héroes estaba llegando a la torre. Estamos a tu derecha, dirección noreste. Habló Black Widow a través del intercomunicador con Iron Man. ¿Que acaso primero pasaron por hamburguesas? Preguntó sarcástico Iron Man. Vayan a Park, los llevaré para allá. Y en eso, el jet comenzó a volar en dirección hacia donde fue indicado mientras usaban el armamento del jet para atacar a los Chitauri que pudiesen. Mientras, con Iron Man iba volando mientras hacía explotar a todo Chitauri que se encontrara en el camino. Señor, se aproxima otro grupo, le aviso Jarvis. Bien, los mantendré ocupados. Respondió Tony. De regreso a la pelea entre hermanos, Loki se agachó para esquivar un ataque de Mjolnir para después girar y tomar a Thor de la cabeza y hacerlo chocar contra el suelo. Pero desconocido para él, el jet que llevaba a los héroes comenzó a acercarse hasta donde se encontraba, y una vez que tiró a Thor al suelo giró la cabeza para finalmente ver el jet e inmediatamente le disparó un rayo de energía del cetro a una de las turbinas dañándola y haciendo que comenzara a descender. Pero no tuvo tiempo de regocijarse, pues inmediatamente Thor lo tacleó tirándolo al suelo. Mientras, con el jet. Clint estaba haciendo lo posible para estabilizar el jet a pesar de estar cayendo. Mientras que con el Cap y el Hombre Araña se sujetaban con fuerza de donde pudieses para no caer al suelo del jet y soportar la caída.
Hasta que finalmente el jet cayó en las calles de la ciudad y la compuerta se abrió dejando que los héroes salieran del jet y fueran en dirección hacia el frente de la Torre Stark. Tenemos que volver a Arroba, dijo el Capitán América mientras miraba hacia la torre al igual que el resto. Pero en cuanto lo hicieron también miraron en dirección hacia el portal y vieron a un nuevo pelotón llegar con más soldados Chitauri, seguido de una ballena de metal gigante y monstruosa. ¿Qué carajo?, dijo el hombre araña con los ojos de la máscara bien abiertos. Dicha ballena de metal comenzó a volar bajo hasta estar al nivel de los edificios, y de sus costados comenzó a disparar Chitauri los cuales o se aseguraban las paredes de los edificios o entraban al interior por medio de las ventanas para comenzar a atacar a los que estaban dentro. ¿Estás viendo esto, Stark?, preguntó el capitán sin dar crédito a lo que veía. Lo veo aunque me cuesta trabajo creerlo. ¿No han visto a Banner? ¿Banner?, pregunto sin saber por qué lo menciono. Si lo ven avísenme, y corto por el momento la comunicación. De regreso al combate entre hermanos. No lo entiendes. Mira a tu alrededor, dijo Thor encontrándose en un forcejeo entre su hermano y él. ¿Crees que toda esta locura terminará una vez que seas rey? N. Ya es muy tarde. Ya nada lo detendrá. Respondió Loki. No, nosotros sí. Juntos. N. Pero la respuesta de Loki fue apuñalar en el costado a Thor con una pequeña daga. La apuñalada no fue letal, pero fue lo suficientemente dolorosa para hacer que Thor lo soltara. ¡Qué sentimental!, dijo Loki en burla. Pero no espero que Thor se repusiera y comenzara a atacarlo con golpes haciendo que se le cayera el cetro al suelo. Primero un puñetazo, después una patada, luego lo tomó de su ropa para alzarlo al aire y tirarlo con fuerza al suelo. Loki al verse dominado rodó por el suelo hasta comenzar a caer en el aire donde convenientemente pasó un Chitauri en su vehículo volar llevándolo a pasear. Thor inmediatamente se quitó la daga de su costado mientras veía a su hermano irse volando. Mientras que abajo, los héroes se refugiaron detrás de un taxi volcado mientras intentaban pensar en una estrategia o plan de ataque. Hay civiles atrapados todavía, informó Aukeye. Déjenmelo a mí, dijo el hombre araña. ¿Y Loki?, preguntó el capitán, que sin él los Chitauri se dispersarían. Pero en eso, explosiones llamaron la atención de ellos y vieron a un grupo Chitauri atacar a una calle al frente. Son blanco fácil allá. N. Pero en eso, un rayo láser pasó justo a su lado, y al frente de ellos vieron a un grupo Chitauri ir hacia ellos con armas. Déjenlo a nosotros. Tú y Araña vayan a ayudar a los civiles, dijo Black Widow mientras tomaba una pistola y comenzó a disparar contra los Chitauri. ¿Creen poder retenerlos?, preguntó el Capitán América a Aukeye. Shingeki no Kyojin-ost, Rick Taekidou. Capitán. Aukeye respondió mientras sacaba una flecha de su carcaj y se preparó para disparar. Para mí será todo un honor. Y el disparo haciendo que ésta se clavara en el cráneo de un Chitauri y de la flecha salieron disparadas varias balas pequeñas que dieron a otros haciendo que estos cayeran al suelo muertos. Viendo que lo tendrían bajo control, tanto el soldado como el vigilante comenzaron a ir en dirección hacia la calle que estaba siendo atacada. Mientras que el hombre araña se columpiaba y disparaba balas de telaraña hacia los Chitauri desde el aire. Con el dúo de espías, Aukeye ayudaba a salir de un camión a civiles atrapados mientras Black Widow le daba apoyo disparando a los Chitauri. Una vez que los civiles estaban libres, Aukeye se le unió y comenzó a disparar flechas. Igual que en Budapest hace algunos años, dijo Black Widow mientras le disparaba en el cráneo a un Chitauri. Tú y yo recordamos a Budapest de modo muy diferente, le respondió Aukeye disparando una flecha explosiva en el pecho de uno y al explotar se llevó a otros 3. Mientras, con el capitán iba guiando a los civiles lejos de la zona de riesgos mientras que a sus alrededores el hombre araña incapacitaba a todos Chitauri que se encontrara con fuertes golpes o toques con la electricidad en sus manos. Mientras tanto, en esa misma zona, tanto el capitán Stacy como los oficiales estaban disparando contra los vehículos voladores de Chitauris. La Guardia Nacional podría tardar más de una hora, Capitán Stacy, informó uno de los oficiales llegando al lado del capitán. ¿La Guardia Nacional?, preguntó el capitán Stacy mientras se agachaba esquivando un disparo. El ejército no sabe lo que está pasando aquí. N. Y nosotros sí, señor. N. Pero en eso, inmediatamente, el Capitán América apareció al frente suyo sobre el capo de la patrulla sorprendiendo a los dos, pero sobre todo al capitán Stacy al reconocerlo. Vayan a los edificios, hay civiles adentro y van a correr directo a la línea de fuego. Que escapen por el subterráneo, o tal vez al sótano pero que no estén en las calles. Extiendan un perímetro que cubra hasta la 39. Ordenó el Capitán América. ¿Por qué deberíamos hacerte caso?, preguntó el oficial sorprendiendo al Capitán Stacy. En ese momento, un grupo Chitauri atacó el lugar y fueron en camino hacia el capítulo.
Primero usó su ataque para reflejar un rayo láser de un Chitauri para que este lo atacara de vuelta. Después usó nuevamente su escudo para golpear en la cara a otro. Enseguida dio un combo de patada y golpe a un tercer Chitauri para tirarlo al suelo y girarse para con destreza cortarle el brazo a otro con su escudo y tomando el arma que tenía en mano para dispararle al Chitauri anterior. Una vez que ese grupo de Chitauri estuvo abajo, el Capitán América vio al oficial con los ojos abiertos. Mientras que el Capitán Stacy le dijo al oficial: ¿eso responde a su pregunta? En eso dirigió su vista hacia el capítulo. Como ordene Capitán Rogers. Y luego vio a los demás policías. Quiero a hombres en las puertas. Lleven lo más lejos que puedan a los civiles y extenderemos un perímetro que abarque hasta la calle 39. N. Mientras, cerca de allí. Muy bien, todos fuera. Exclamó el hombre araña a un grupo de personas dentro de un edificio, las cuales acababa de salvar de un dúo de Chitauris que se había reunido para juntar a las personas dentro del lugar. En cuanto entró, los alienígenas parecían estar a punto de dispararles a las personas, pero con lo que no contaban estos aliens era con la presencia del amigable vecino. Un amigable vecino que justo ahora sacó su puño de las entrañas de uno de los Chitauri. El vigilante enmascarado siempre ha estado en contra de la idea de matar, por lo que la fortaleza increíblemente débil de los Chitauri lo sorprendió por mucho. A la mayoría a los que se enfrentó se sometieron debido a ser atrapados por las redes o por golpes con sus manos llenas de electricidad, pero con este dio un fuerte golpe al estómago de este y se llevó la sorpresa de ver su puño atravesar su interior hasta verlo al otro lado. Siempre había sido cuidadoso con la cantidad de fuerza la cual usaba para no lastimar severamente a los criminales, y para no llamar mucho la atención fuera de la máscara, así que el ver que con un simple puño no tan fuerte atravesó a un Chitauri lo enfermó y perturbó. Pero tuvo que sacudir eso de su cabeza, pensaría en eso después. Llevó sus dedos a su comunicador y habló. Este edificio está libre, Cap. Llevaré a todos afuera. N. Negativo, recibió la respuesta inmediata. Estas cosas están volviendo las calles una zona de guerra. No las lleves afuera, llévalas bajo tierra. Sótano o metro, pero que no estén afuera. Entendido. Respondió el héroe arácnido. ¿En dónde está? N. De regreso al puente. La policía ya está estableciendo un perímetro. Una vez termines necesito que vayas igualmente a ayudar. Entendido. Respondió el amigable vecino al momento de cortar la comunicación y dirigirse a ver a las personas. Muy bien todos, vayan al sótano. Quédense allí. Bajo ninguna circunstancia salgan hasta que sea seguro. N. Mientras, con Iron Man. El hombre de hierro dio la vuelta en un edificio para ir volando directo a la ballena de metal, para después de su hombro disparar bengalas a la cara de este haciendo que ésta comenzara a darse la vuelta para ir directo a Iron Man. Bueno, ya tengo su atención. Dijo Iron Man mientras veía a la ballena ir directo a él. ¿Cuál era el paso 2? Y salió volando mientras la ballena lo seguía. De regreso con el dúo de espías. Aokeye estaba teniendo un combate mano a mano con varios Chitauri mientras usaba su arco como arma de defensa para tirar al suelo a uno y después tomar una flecha y apuñalarlo con esta. Mientras que Bidou dio un salto para subirse a la espalda de uno y tratar de romperle el cuello, pero le fue inútil y en su lugar le quitó su lanza y la usó para atacarlo a él y al resto. Aokeye corrió al frente para después deslizarse por el suelo mientras disparaba una flecha a sus espaldas. Inmediatamente, Cap se le unió a la pelea mientras usaba su escudo como defensa y ataque. Y no fue el único que se unió, pues inmediatamente el hombre araña aterrizó en el suelo y disparó redes de telarañas a los Chitauri atrapándolos en estas. Pero en ese, varios truenos cayeron del cielo hacia los Chitauris atrapados dándoles el golpe decisivo. Y el responsable de esto fue Thor quien se unió al combate. ¿Qué está pasando allí arriba? Preguntó el capitán. El poder que rodea el cubo es impenetrable. Respondió Thor recuperando el aliento como si él hubiese intentado destruir la máquina antes, lo cual seguramente así fue. Thor tiene razón. Hay que acabar con estas cosas ya, dijo Iron Man por el comunicador. ¿Alguna idea? Preguntó Bidou. Luchar en equipo. Fue la respuesta del hombre araña. Tengo un asunto pendiente con Loki. Indicó Thor. Ponte en la fila, que no eres el único, agregó Aokeye. Pues olvídenlo. Necesitamos enfocar la atención de Loki en nosotros, pues sin él estas cosas se dispersarán. Aclaró el Cap mientras caminaba hacia ellos. Stark está arriba, pero tenemos que ayudar. Pero en eso, el sonido de un motor lo interrumpió y llamó la atención de todos. Finost. Y lo que vieron fue algo sumamente extraño, pues se trató de Bruce Banner llegar al lugar montando en una motoneta y vistiendo nuevamente ropa. El hombre araña intercambió una mirada confusa con Aokeye para después acercarse junto al grupo hasta donde estaba el doctor. Vaya, la situación se ve terrible. Dijo Bruce mientras miraba a los alrededores.
Créame Dr. Banner, he visto peores. Le dijo el hombre araña recordando su breve pelea con Hulk. Lo siento por eso. N. No, descuide. Eso es lo más apropiado ahora. N. Bueno, momentos desesperados requieren de medidas desesperadas, y lo más conveniente era requerir la ayuda de Hulk. ¿Pero cómo esperar que Hulk los ayude? Bruce pensó que lo que tenía que hacer, era dirigir la ira de Hulk hacia los Chitauri, al igual que como lo hizo con la abominación hace años en Harlem. En eso, Cap llevó su mano a su comunicador y habló con Iron Man. Stark, volvió. N. Banner. Tal y como dijiste. N. Pues que se prepare, la fiesta va para allá. En ese momento, Iron dio la vuelta a un edificio y fue directo hacia donde estaban ellos, pero no veía solo. Pues la ballena de metal gigante lo iba siguiendo y dicha ballena destruyó parte del edificio al dar la vuelta igualmente con una de sus aletas. Por instinto, Thor se preparó para la pelea, pero el resto. Esa no es una fiesta, Tony. Gritó el hombre araña con los ojos abiertos de sorpresa mostrando el estado en el que estaba el resto. The Avengers Soundtrack, The Avengers. A medida que la ballena de metal se acercaba, fueron capaces de notar cómo ésta estaba descendiendo hasta que finalmente estaba siguiendo a Iron Man con su barriga chocando contra el suelo. Y esta iba en camino hacia Bruce Banner. Inmediatamente, Bruce dejó la motoneta y comenzó a ir directo hacia el Leviatán sin ningún rastro de duda. Dr. Banner. Hablo de pronto capítulo. Creo que sería un buen momento para comenzar a enojarse. N. Bruce soltó una risa. Ese es mi secreto, capitán. Y luego se giró para ver al soldado con sus resplandecientes ojos verdes. Siempre estoy enojado. N. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Bruce comenzó a transformarse en Hulk al momento de soltar un potente golpe hacia el Leviatán que ya estaba al frente de él. Adelantar hasta minuto 1 en punto. El Leviatán intentó seguir avanzando, pero Hulk había plantado fuertemente sus pies al suelo y no despegó su puño de la cara del Leviatán, haciendo que éste comenzara a encorvarse hasta elevarse dejando arriba la parte inferior de su cuerpo. No lo sueltes. Iron Man rápido voló hasta estar al frente al momento de disparar un misil de su brazo izquierdo el cual se incrustó en la parte inferior del Leviatán para que después este estallara. El hombre araña y Hawkeye se cubrieron de la explosión al ponerse debajo de un auto volcado, mientras que Cap alzó su escudo para protegerse a él y a Widow, mientras que Thor solo usó su brazo para cubrir su vista. Los escombros volaron hacia las calles, ganando una gran reacción. Los Chitauri en los edificios llenos de ira se retiraron sus máscaras y soltaron un rugido hacia los héroes. Hulk les soltó un rugido en respuesta dándoles a entender que fueran hacia ellos en desafío. Iron Man comenzó a aterrizar hasta estar al lado de los demás. Hawkeye sacó una flecha de su carcaj y la puso en su arco listo para disparar. Thor blandió su martillo listo para la pelea. Black Widow desechó los cartuchos vacíos de su arma para insertar nuevos. El Capitán América se ajustó su escudo a su brazo. El hombre araña solo entrecerró los ojos al momento de rodear sus puños de electricidad. Allí estaban, los héroes más poderosos del planeta, unidos formando un círculo estrecho, cada uno listo para pelea. Estos guerreros, estos campeones, estos héroes. Avengers, Assemble. Exclamó el Capitán América. Los Avengers se han unido. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.